En primer lugar, muchas gracias a los compañeros del Partido Obrero por la invitación. Creo que es importante que la izquierda revolucionaria discuta lo que está pasando. Nosotros estamos convencidos de que hay un cambio enorme en la situación mundial. Tenemos que profundizar sobre las características que tiene el ascenso que se está desarrollando para precisar con qué política los revolucionarios tenemos que intervenir. Nosotros estamos convencidos de que existen dos epicentros fundamentales. Es difícil discutir Latinoamérica sin discutir un poco más global la situación mundial, porque Latinoamérica es uno de los epicentros, claro, de la situación, pero hay otro, que es el Medio Oriente y el norte de África, que incluso desde muchos puntos de vista está más avanzado todavía que el proceso latinoamericano. Entonces tenemos que incluir el conjunto del debate. Nosotros, por ejemplo, creemos que tanto en Latinoamérica como en el Medio Oriente tenemos que hablar de una situación prerrevolucionaria o revolucionaria, depende a quién tomemos, si tomamos a Lenin, tomamos a Trotsky, para definirlo, pero estamos convencidos de que ahí se está viviendo una situación muy importante y la dinámica en el resto del mundo va a estar determinada por lo que pasa en estos dos lugares. Es evidente que el ascenso es más global incluso que estos dos epicentros. Por ejemplo, lo que está pasando en Francia hoy, tanto por la importancia política que tiene Francia en el contexto mundial, muestra que es una situación que se está extendiendo. Hoy mismo, ayer se movilizaron 1 millón de personas en Hong Kong. Pese a que incluso han conseguido algunos triunfos relativos, el proceso de movilización sigue, continúa. Bueno, Cataluña, podríamos hablar de Pakistán, etc. También podríamos incorporar la crisis de los gobiernos y los regímenes en lugares donde no se ha llegado a una situación de quiebre, como lo que estamos discutiendo en Chile, Ecuador, Irak, Irán, pero que se extiende a lo largo y ancho de muchos países y de cambios subjetivos también, como por ejemplo el que se está dando en Estados Unidos, donde un sector muy importante de la juventud, de manera confusa todavía, pero claramente mostrando un avance, está corriéndose hacia la izquierda y a reivindicar nuevamente una perspectiva socialista. Es decir, estamos en un mundo que está cambiando. Y yo creo que es importante, pese a que estamos muy lejos. Yo vengo recién de un viaje por Medio Oriente y charlando con los compañeros nuestros del Líbano, las similitudes que hay con el proceso latinoamericano en Medio Oriente, o sea, más allá de que por supuesto ningún proceso es igual, son muy profundas y está mostrando un nuevo momento, una nueva situación, una nueva etapa. Cada uno la podemos definir como querramos a partir del bagaje teórico que tengamos, pero hay un momento completamente distinto. Las causas, José incorpora algunas de las causas y desde ya un punto fundamental es el tema de la crisis capitalista, el avance en la crisis que se dio en el 2007-2008, pero nosotros creemos que hay que ir un poquito más atrás también, porque se han cumplido 30 años de la caída del muro. Y en aquel momento, acá hay mucha gente joven, pero los que tenemos algunos años, si nos recordamos lo que pasaba, hubo incluso un sector importantísimo de la izquierda mundial que se compró el verso de que a partir de la caída del muro íbamos a un periodo de prosperidad donde el capitalismo superaba sus crisis y por esa vía la perspectiva revolucionaria del socialismo quedaba para la calenda griega. Y había que rediscutir incluso qué herramientas políticas, o sea, rediscutir todo a partir de eso. Bueno, yo creo que 30 años después hay que decir que el capitalismo, lejos de salir de la crisis a partir de la incorporación de los nuevos mercados, fruto de la restauración, lejos de eso, en estos 30 años ha ido profundizando la crisis a niveles que es lo que están provocando el quiebre que se está dando ahora. Para solucionar la crisis aplicaron una receta de contrarrevolución económica sobre el movimiento de masas, que se profundizó en el 2008
Y no es casual que sean los jóvenes la vanguardia a nivel mundial, con características muy similares en el Líbano, en Irán, en Irak, acá en Ecuador, en Chile, porque son el sector al cual el capitalismo le ha quitado absolutamente toda posibilidad de futuro. Porque en estos años se ha reventado el estado de bienestar, se ha reventado la salud pública en la mayoría de los países, la educación pública ya es un privilegio, el trabajo, los derechos laborales, y es la rebelión contra todo esto lo que está provocando estas revoluciones, que por supuesto combinan elementos democráticos, porque en todos lados, en todo el Medio Oriente se han levantado contra dictaduras tremendas, sanguinarias, en Chile contra un régimen que nunca terminó de cambiar a fondo desde la época de Pinochet, de Cataluña, la Constitución del 78, pero la esencia no es democrática del proceso, la esencia es claramente social, porque el centro, el motor de todo el proceso revolucionario tiene que ver con las causas, las consecuencias de las respuestas políticas que han dado los capitalistas y sus socios a la enorme crisis que se está viviendo. Ahora, hay otro elemento también importante en la crisis, que es la debilidad estructural del imperialismo yanqui como imperialismo dominante, que hay que también incorporarlo. Y esto tiene que ver también con un elemento que pasó hace 30 años, que también fue motivo de muchos debates. La caída del estalinismo, con todo lo contradictorio que tuvo y los elementos que nadie puede negar que llevaron, por ejemplo, a la restauración, hubo un elemento que fue esencialmente positivo, y los marxistas tenemos que ser dialécticos en los análisis y no meter todo en la bolsa, que fue la caída del estalinismo. La caída del estalinismo debilitó el orden mundial de posguerra, reventó una de las patas que permitía la dominación, y el movimiento de masas, desde ese momento para hoy, se liberó de un lastre tremendo, que es lo que explica también por qué el ascenso se está dando como se está dando hoy en día, sobrepasando a muchas direcciones, cuando antes de la caída del muro muchas veces no se llegaba a estas situaciones por el control férreo que tenía el aparato mundial del estalinismo. Esto no implica que no existan aparatos, ni que el estalinismo no tenga fuerza en determinados países, pero como aparato mundial, el hecho de que no exista debilita al imperialismo, porque era una de las patas, era uno de los socios que permitía contrarrestar el ascenso revolucionario, captar las nuevas direcciones que surgían y controlar el ascenso. Por lo tanto, hay que incorporarlo como otro de los elementos que explica la actual situación. La característica del ascenso también es importante que lo discutamos. Este es un punto importante porque se liga también a otra debilidad del proceso, que es el tema de los organismos. Es evidente que, si bien hay embriones de organismos, como los que estamos viendo en Chile, organismos viejos que empiezan a tener elementos de nuevo carácter, como podríamos ver en Ecuador o en otros países, todavía no han surgido organismos claros de doble poder, y está ligado a este tema de cómo interviene la clase obrera en este ascenso. Ojo, nosotros creemos que las movilizaciones multitudinarias que se dan, que es una característica de este proceso, que incluso le responden a cada una de las medidas de los gobiernos, con millones en las calles, el millón de hoy en Hong Kong, por ejemplo, y así podríamos hablar de los cerca de 5 millones que se movilizaron en Francia, o cada una de las respuestas en Chile, en Ecuador, muestra que en los procesos revolucionarios hay un doble poder de hecho en las calles, pero no se institucionaliza, no logra institucionalizarse en organismos claros, y tiene que ver también con la debilidad del factor subjetivo revolucionario. No se puede analizar organismos, clase obrera, sin discutir cuál es la realidad del factor revolucionario en esos procesos, porque hay una relación intrínseca. En la medida que el factor revolucionario no se desarrolla, eso impide desplazar a la burocracia, que tiene elementos de control, y muchas veces impide que surjan organismos democráticos al calor del proceso. Ahora, nosotros creemos que la dinámica es a que estos elementos vayan avanzando.
De hecho, por ejemplo, hay un cambio en relación a este ascenso a los que vimos a partir del 2001, por ejemplo, que tiene que ver con la respuesta del movimiento de masas a la represión. Hasta hace poco, la violencia del movimiento de masas no tenía consenso social en muchos de los procesos revolucionarios que se desarrollaban. Un elemento nuevo que está ligado a esta vanguardia joven que está surgiendo es que empieza a haber en algunos países no solo una autoorganización y respuesta, que los revolucionarios tenemos que defender la violencia del movimiento de masas frente al Estado burgués, sino que empieza a haber cierto consenso social, lo que muestra una dinámica del proceso revolucionario. Otra característica, a diferencia de lo que vimos en Latinoamérica a principios de siglo, lo que vimos en Europa con los indignados, este ascenso pasa por encima de todas las direcciones centroizquierdistas nacionalistas que se han ido formando, no solo en Latinoamérica. En el Medio Oriente, el sectarismo religioso capitalizó el giro a la derecha del estalinismo y de las corrientes nacionalistas, y se fortaleció levantando banderas antiimperialistas. Lo nuevo del proceso revolucionario en el Medio Oriente es que las rebeliones que se producen o revoluciones, no voy a entrar en ese debate acá, se dan contra todas las variantes, incluidas las variantes sectarias. Lo que estamos viendo en Irán es de una importancia tremenda para el ascenso revolucionario mundial. Lo del Líbano, que una de las consignas es casi que se vayan todos los que pactaron todo el acuerdo que se hizo después de la guerra civil con las direcciones pro-musulmanas y las pro-cristianas. O sea, y acá lo del Frente Amplio tiene que ver con un aspecto que es que, a diferencia de lo que pasaba después de la Segunda Guerra Mundial y hasta la caída del muro, donde muchas veces direcciones no revolucionarias, incluso movilizaciones donde no era la clase obrera el centro, por la presión del imperialismo y por una serie de condiciones que no es motivo hoy de debate, iban más allá de su propio programa y, por ejemplo, llegaban a expropiar. Ojo, nosotros creemos que el tren se detiene rápidamente. No voy a entrar en el debate de si el tren sigue, porque para nosotros, sin dirección revolucionaria ni clase obrera, nunca vamos a llegar al final de la estación, pero se iba mucho más allá de lo que esas direcciones querían. Porque no vamos a explicar acá que Fidel Castro era una dirección que quería mantener todo dentro de los marcos del régimen y fue mucho más allá. Lo nuevo hoy es que el giro a la derecha, que tiene que ver con que las direcciones, al no tener un aparato mundial de referencia que los contenga, le tienen más miedo al movimiento de masas, son capaces de incinerarse en el proceso antes de apostar a la movilización. Y eso abre condiciones excepcionales para la izquierda revolucionaria que tenemos que discutir cómo capitalizamos los revolucionarios. Por eso yo no tengo más tiempo, pero creo que el debate de cómo utilizar asamblea constituyente, nosotros alertamos, no creemos que sea consigna de poder, no hay ninguna constituyente, ninguna, creo yo, y el ejemplo de los bolcheviques basta y sobra, donde no se constituya con fuerzas burguesas o pequeños burguesas al interior, la mayoría de las veces mayoritariamente. Por lo tanto, plantear que gobierne una asamblea constituyente es casi plantear un gobierno de frente popular para nosotros. Pero más allá de eso, tiene una importancia decisiva. Hay otros que la anulan y no ven la importancia que tiene para desenmascarar a las direcciones esencialmente y para hacer avanzar el proceso hacia lo que tiene que ser nuestra estrategia de la etapa, que es el gobierno de los trabajadores y el pueblo. Nosotros vamos a estudiar la propuesta, ya se lo hemos dicho a los compañeros de la conferencia, creemos que sería muy útil hacer un seminario previamente del Frente de Izquierda Unidad, donde pudiéramos estar 1 o 2 días discutiendo todas estas cuestiones, con más tiempo que los 10, 12 minutos que tenemos acá, abiertos incluso a que venga parte de la intelectualidad de izquierda, de los luchadores del movimiento obrero, para discutir estas cosas como preparación para ver si podemos lograr puntos de acuerdo que nos permitan después ir a una conferencia o a las iniciativas que queramos. Nosotros por nuestra parte sí aportaríamos un tema de fechas
porque en mayo tenemos nuestro primer Congreso Mundial, el de la LID, de nuestra nueva organización internacional, y que por lo tanto necesitamos un tiempo de preparación, así que si vamos a hacer eventos, sería bueno hacerlos a principios de año, nada más. Muchas gracias.